Grabar en la computadora. Bueno, ahí empezamos a grabar y después en todo caso hacemos la edición. Que no tienes... Ahí está José Luis. ¿Me ves? No te vemos, José Luis. Ahí te vemos. Sí. Ahora sí. Ahora perfecto. Sí, Buenas ahora tardes. perfecto. Y me escuchas bien, ¿no? Bárbaro. Los presento, Sol, José Luis. Sol es una Encantado. compañera de la cátedra. Un gusto, Y José está Luis. Charo por ahí, que Charo está en la toma de Guernica, de tierras ahí, trabajando políticamente. Hola, ¿qué tal? Bueno, ustedes cuando charlen tranquilos y cuando consideren ya aceptan a la gente ustedes, ¿sí? Yo ya avisé Bien. a la organización del Congreso que ya estamos todo ok acá. Bueno, una cosa, Charo, lo último. Sé Sí. que a las 5:30 tenemos que cortar porque hay que entregar el Zoom. Eso avisa. Antes, a las 5 A las empieza 5. la otra charla. Ok. Sí, O sea, sí, tenemos una hay hora y tantas media. charlas que, sí, exactamente. Bueno. Cuando quieras, Gus, yo empiezo a admitir. Son 21 los que tenemos hasta ahora. ¿Estamos listos todos? ¿Estamos listos? Sí, igual ¿José vamos Luis? a dejar 5 minutos de... Bien. A ver, 3 minutos, 5 de... Si quieren, esperen para aceptar. Sugiero vamos a yo, esperar un siempre poquito. esperamos a que Esperemos pasen un 5 poquito. minutos. Claro, Bien. listo, mejor. Sí, sí. Charo, Bueno, hoy conversemos. cuando estuvo la charla anterior a la mañana, nos mandaron un mensajito para que esperemos. ¿Eso cómo se hace? ¿O no hace falta? Lo dejamos así. Chat, no, lo pones en el Pará, chat. en la de la mandaron, sí, podés poner en el chat a la gente que está en espera, mandarles Bien. que en unos minutitos arrancan. Bien, buenísimo, gracias. Bueno, ya tenemos 30 personas. Bien. Bueno, que se sigan sumando. Bien. Un gusto, Más. José Luis, la verdad un placer poder escucharte y verte. No, el placer es mío, ¿eh? Y somos Luis bastantes. trabaja en Página 12, ¿sabías, Sol? También. No. Sí, sí, escribe en el diario. Desde esta temporada pandémica, ¿no? Sí, sí, creo que de marzo empezamos. Ah, una cosa más, mirá, yo me olvidé y te transferí el rol de anfitriona, Sol, pero tenía Sí. fotos de él en el escritorio para ¿Querés compartir. ¿Por qué ¿Querés no probás si los podés subir? Porque vos deberías ver. poder subir. Por ahí por Espera, chat. Sol, hacemos ¿lo una prueba? pusiste a Gustavo de coanfitrión? Perdón, ¿lo No, pudiste espérame. poner? A ver, Porque a te ver. tiene que aparecer la opción, ¿eh? Y él como Claro. coanfitrión puede compartir ¿Cómo o lo puedo cualquier hacer? cosa que sea. ¿Cómo puedo hacer? ¿Está al lado de More? ¿Por ahí entro? En donde están los participantes, Sí, ahí lo vi. apretá donde está él, Sí. tiene que aparecerte unos botoncitos, unos puntitos al costado o mismo sobre su nombre y te tiene que aparecer la opción. O clic No. derecho, capaz. No recuerdo bien a la memoria visual. Cabana. No, ¿sabes que no me aparecen? A ver. Me aparece Mute y More, nada más. Y en More, a ver, pone More. Stop video, Mic o Host, ¿será eso? No, ese es hacer hospedador. Y abajo, Allow Record, Rename, permitir. Party Waiting Room. No. ¿Qué ¿Por más qué lo hay? tenés en inglés? Ay, ojalá supiera, porque aparte yo mi inglés es malísimo. No, ¿Qué no, es no es esto? ningún. No, ¿y cómo podemos hacer? ¿Qué? Claro, por ahí tiene la misma dificultad que tuve yo para que permanezca. Yo cuando le transferí el rol de anfitriona a Sol, perdí ¿Sol mi... ya está grabando? Sí, ya estoy grabando. Para poder Ah, grabar bueno. después, sí. Pero el tema es cómo hago para que Gus pueda... Qué raro, está pasando el tren, no sé si lo escuchan. ¿Tren? No se escucha. Ah, bueno, bien. ¿Cómo hacemos, Gus? ¿Mm? Es una macana esto. Es No, muy yo- raro igual que no aparezca la opción de... A ver, host only no. ¿Cómo debería No, eso es aparecer? que... No, coanfitrión tendría que aparecer... Me A ver, mataste con el ¿quieren que inglés. intente yo si puedo compartir pantalla? Porque por ahí estamos Dale.
Porque Sí, si- es que en realidad se puede, ¿eh? O sea, compartir pantalla. Mira, a ver, yo voy a poner una foto de José Luis. Dale. Vamos. No, Yo creo que no sé si le va a dar cualquiera pudor a él, pero bueno, yo la pongo. A ver. ¿Desnuda? Ahí está, mira, ahí estás compartiendo. Tarda un ¿Se cachito, ve? pero sí. Sí, yo sabía que se podía Fantástico. cualquiera compartir. Un lujo, Listo. mirá qué Entonces- fotón. Un lujazo. Un Entonces, lujazo. Juan Ramón Díaz, mira ahí. Yo puedo. Uy, un lujo esa foto. Escúchame, bueno, la dejo de compartir, quiere decir que yo puedo ser confitrión con estas Sí, 4 o 5. compartir pantalla, todos. Bueno, en algún momento yo la subo cuando él esté hablando o desarrollando una idea. Veo o voy escuchando lo que dice, a ver. Te digo, Dale. José Luis, para que sepas antes, tengo la foto que mostré, la foto Sí. que estás con Menotti que te está saludando atrás en una mesa, la foto Sí. que estás en el partido con Maradona, Sí. es una foto de un diario, la foto con Cruyff, Sí. y la otra es de un equipo, esta, mirá, a ver, comparto una vez más para ver si está todo bien. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Bueno, listo. Está bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿cuánta gente hay, Sol, ya? 55. Muy bien esa convocatoria. Gustavo, ¿Qué ¿sabés hemos qué te voy a hecho? pedir por las dudas? Antes de que arranquen y ya estés ocupado. Yo ahí te mandé un mensaje. ¿Me compartís por WhatsApp el teléfono de Sol? Así yo le voy escribiendo a ella por cualquier cosa. O ella a mí, si pasa algo, ya me tiene. Sí, espera un segundito. Pasame el numerito por ahí por Porque WhatsApp y yo ahora le escribo. te tendría que agendar. Pará, ¿Crees que te...? Ah, no, claro. para que... Si Un no, montón. me hago quilombo. Porque Nico 57. justo... No, muy bien esa convocatoria, muy bien. Una Es un maravilla. gran número. Pará que te pongo Charo. Acá, ya estás. A ver si me aparece el WhatsApp. Estaba mirando a ver si estaba el equipo, pero no los veo. Ahí te mando el contacto de Sol, Charo. Dale, perfecto. Igual me quedo hasta que No arranque. arranquen todavía, espera un segundito. Sí, sí. ¿Este ruido de video WhatsApp es mío o es de alguno de ustedes? Porque- No, mío no, ¿eh? Entonces, capaz que es mío. Ahora lo voy a cortar el video WhatsApp. ¿Qué no lo apunta? Ah, no, ahí está, sí. Estoy haciendo quilombo acá. Charo. Apuntar. Contacto. Ahí fue, Charo. Bueno, listo. Ahora sí. ¿Empiezo a admitir? ¿Vos? Sí, dale. Vamos. Bien. Arranco cuando me digas, Sol, si están. Bueno, Gus, vamos a esperar porque tenemos muchas personas esperando una excelente convocatoria. Vamos admitiendo de a poquito.
son realmente muchos, quiero que lo sepan. Realmente una felicidad que este eje convoque a tanta gente, tantas personas que quieren saber, que quieren escucharlos, así que vamos a ir incorporándoles. Les doy buenas tardes, mientras que voy admitiendo personas. Buenas tardes a todos y a todas. A ver, ahí me quedan cada vez menos, ya estamos casi. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidas y bienvenidos a este 8º Congreso de Periodismo Deportivo, este año con un eje más que importante que nos atraviesa como personas, como profesionales, con la pasión que nos mueve por el deporte, este eje que es el periodismo deportivo en pandemia, ¿no? Periodismo deportivo sin deporte, diríamos. En esta ocasión estamos en el marco de uno de los encuentros que vincula la comunicación, el deporte y los derechos humanos, que es también la cátedra donde nosotros pertenecemos. Gustavo Veiga, que es uno de los oradores del día de hoy, de los interlocutores del día de hoy, es el líder, la cabeza de esta cátedra que fusiona estos conceptos que están tan imbricados y que por suerte hoy tenemos la palabra de José Luis Llanao, que está ahí con nosotros, que es periodista también, al igual que Gustavo, ambos periodistas de Página 12, y José Luis es campeón mundial juvenil de 1979, ¿sí? En este marco no quiero hablar mucho más, prefiero que Gustavo y José Luis comiencen con la entrevista, con la charla. Es importante que todos y todas los que están ahí con nosotros construyendo este espacio hoy puedan consultar, aportar. Tenemos el chat al costadito donde ustedes pueden ir haciendo las preguntas, pero no duden en poder participar de este espacio porque muy pocas veces tenemos esta posibilidad, ¿no? Esta pandemia, si hay algo que nos permitió, es abrirnos. Cada uno desde sus casas, al igual que nosotros, vamos a compartir este espacio de comunicación, deporte y derechos humanos. No voy a hablar más. Cualquier duda, consulta o interrogante que les quede, tienen el chat, y si no después les vamos a brindar la palabra. Gustavo, José Luis, el tiempo es de ustedes ahora. Bueno, gracias Sol, buenas tardes a todos, a todas. Estamos en contacto con José Luis Llanao, lo acaba de presentar Sol. Bienvenido Andrés, está nuestro director de la Tecnicatura. Bueno, chicos, chicas, es un gusto compartir con ustedes esta experiencia en el marco del Congreso de Periodismo Deportivo, en el que venimos participando ya hace un tiempo. Esta es la primera vez, creo, si no me equivoco, de que tengo oportunidad de hacerlo desde adentro de la facultad, como docente. Y bueno, no mejor ocasión que esta para presentar a José Luis, que está en España, les aclaro, en la ciudad de Logroño, en La Rioja, y con una diferencia horaria de 4 horas, porque justo ayer acaba de cambiar el uso horario entre Europa o esa parte de Europa y la Argentina. En este momento allá, si acá son las 4 menos cuarto, casi son las 8 menos cuarto. Por eso pusimos todo en regla con un ensayo previo con José Luis hoy a la mañana para ver que la luz estuviera bien. Y bueno, les quiero decir en un minuto de quién se trata nuestro entrevistado, que nos prestigia, que es un gusto, que yo digo cuando, bueno, empezamos a trabajar en Página 12 este año, de alguna manera a instancias de mí, porque veía toda la fuerza y la potencia de su prosa. Escribe realmente muy bien José Luis, pero nosotros vamos a hablar más que de su rol como periodista, sin prescindir de él, de lo que hizo con su historia y trayectoria como deportista, como futbolista. Y precisamente, ¿por qué en el marco de un Congreso de Periodismo Deportivo y bajo el enunciado de Deporte y Derechos Humanos, que tiene que ver con nuestra cátedra, nosotros lo estamos convocando a José Luis? Porque su etapa como futbolista, y sobre todo futbolista juvenil, coincidió con la etapa más oscura de nuestra historia como república independiente, durante la dictadura cívico-militar del año 76 al 83. José Luis hizo divisiones inferiores en Vélez Sarsfield, debutó en primera en ese club, después pasó por otros equipos de aquí de la Argentina, Huracán, Unión de Santa Fe, y fue transferido al fútbol español.
E integró, que es lo que dijo Sol hace un rato, aquel equipo campeón mundial juvenil de 1979 que se consagró en Japón. Obviamente la mayoría de ustedes no había nacido, tal vez, o eran bebés. Hay alguno que estoy viendo ahí que ingresó hace poquito, que también nos prestigia con su presencia, que es Fernando Signorini, un amigo. Bienvenido también al encuentro. Así que, José Luis, lo que quisiera es que, bueno, nos cuentes un poco qué significado tiene para vos participar de este encuentro y bueno, empezamos el diálogo porque yo sé que te ibas a sentir más cómodo así, fue una propuesta consensuada y te damos la bienvenida. Hola, buenas tardes para todos y es un placer, un enorme placer poder participar de esta charla y tocar temas de mucho interés relacionados con derechos humanos, con fútbol, con deporte, con dictaduras, que en principio queda un poco lejana esta dictadura genocida que hemos tenido, pero que debe ser recordada para tener presente lo que no se debe hacer en política y evidentemente lo que no se debe hacer en derechos humanos. José Luis, bueno, hay una parte que yo no toqué, pero que tiene que ver con tu compromiso también desde el punto de vista político, social. Vos has sido militante, lo seguís siendo de alguna forma de la palabra, como lo somos todos los que trabajamos en el periodismo y en una etapa tan compleja, tan difícil, en torno a lo que está pasando en el mundo. Y tenés inquietudes que van más allá del deporte, del fútbol en particular, que fue tu deporte. Y en ese sentido yo quisiera que nos cuentes un poco tu historia personal de vínculo, primero con el deporte y después con la política, si se puede llamarlo así, en un sentido amplio. ¿Cómo fue que desde tu infancia, adolescencia, te fuiste vinculando con las dos actividades, ¿no? Sí, tal vez la política antes que el deporte. Empecé muy joven, en mi familia es una familia que estuvo muy introducida en el tema político, y mi actividad política empezó prácticamente en el secundario, en el primer año del secundario, a través del centro de estudiantes. Yo militaba en la Federación Juvenil Comunista y el fútbol se incorporó más tarde, se incorporó tal vez un año después, porque en ese momento hacía varias actividades deportivas, hacía natación, vóley, y al final me tuve que decidir por el fútbol y por eso ingresé un poco más tarde. Pero la actividad política desde muy joven, haciendo coloquios, formación política dentro del colegio. Yo estudié en el Nacional 13 de Liniers, que por cierto fue un colegio muy castigado por la represión, y ahí empecé a militar políticamente. El vínculo con el deporte y en particular el fútbol, que llegó un poco más tardío, no recordaba esos antecedentes de disciplinas previas al fútbol. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a Vélez? ¿Quién te vinculó? ¿De qué manera dialogaban en tu vida el deporte y la política? Digamos, ¿cómo te dabas un tiempo para uno y un tiempo para el otro? Bueno, yo creo que llegué al fútbol en concreto producto de la frustración de mi padre. Mi padre era un futbolista frustrado, hincha de River fanático, y su insistencia y su perseverancia para que yo por lo menos hiciera deporte, pero luego afilado al fútbol, fue bastante consecuente, por lo cual puedo decir plenamente que si no hubiera sido por él, no creo que haya llegado a ser jugador de fútbol. Nosotros nos mudamos a Liniers porque yo había nacido en Devoto, vivíamos en Devoto, nos mudamos a Liniers y ahí mi padre enseguida me inscribió en lo que era el baby fútbol de Vélez Sarsfield. Y de ahí las divisiones inferiores del club se solían nutrir de jugadores de baby fútbol. Y entonces ahí me incorporé luego de la decisión. A mí particularmente me gustaba mucho la natación, pero bueno, ante ese padre cabezón decidí de alguna manera empezar a jugar al fútbol, y la verdad que el primer año me fue bien y ya a partir de ahí ascendiendo división tras división para alcanzar la primera.
En algún momento, en un diálogo con alguien que vos bien conocés, y seguramente que varios de los participantes acá en la mesa lo tienen, que es Claudio Tamburrini, que hizo divisiones inferiores en Vélez también, que escribió un libro en el cual se basó después una película, que es su historia de vida, La fuga de Mansión Seré, un campo de exterminio de la dictadura, ahí en Castelar. Él me decía, Claudio, que en su etapa como futbolista, que más o menos coincide con la tuya, es un poquito más grande, tendrá 2 o 3 años más, al futbolista militante, casualmente él militaba en la FEDE también, en la Federación Juvenil Comunista, lo veían como un bicho raro. Él se sentía medio un bicho raro en el ambiente del fútbol. ¿Cómo lo vivías vos? Bueno, quiero hacer una apreciación. Tamburini era compañero en el colegio de Nacional 13 de mi hermana. Es decir, él era uno de los militantes que, bueno, fueron de alguna manera secuestrados de este colegio donde asistía yo y asistía mi hermana y era compañero de mi hermana. Tal es así que luego, cuando él se fuga, consigue ponerse en contacto con algunas cédulas de la federación para poder conseguir sacarlo del país. Y evidentemente, aquellos que de alguna manera teníamos una militancia política dentro del deporte, era algo bastante extraño. También hay que comprender que esos años, los años de la dictadura, toda la militancia era de una forma muy, muy segura y evidentemente que la posibilidad de hacer una militancia se había reducido sustancialmente debido a la necesidad de una seguridad y de tener todo muy controlado. Yo recuerdo que con el golpe de Estado tuve que dormir en varias casas que no eran la mía, y así por mucho tiempo, porque no se sabía realmente lo que podía pasar, ¿no? ¿Tuviste alguna vez oportunidad de compartir estas experiencias con jóvenes de hoy, como los chicos que son estudiantes de la Tecnicatura de Periodismo Deportivo, y compartir esa experiencia que tal vez resulte inédita o inusual o algo impensado para generaciones que no vivieron lo que pasamos los de la generación de los 70? En realidad no, porque yo llego a España en el año 82, en el año 86, y España ya vivía un proceso democrático reciente, porque se consigue la democracia en España en el año 79, el Partido Socialista Obrero Español gana las elecciones en el 82, y ahí hay una fuerza muy importante social en la cual se vivía con cierta libertad, y el tema de la situación dramática que había vivido Argentina respecto a la dictadura se empezaba a conocer, no era algo todavía muy conocido. Entonces no he tenido oportunidad de poder charlar esto con chicos de hoy para que pudieran conocer esa situación. Es decir, yo recuerdo otro detalle importante de esta vida, digamos, vivida en la dictadura, era que yo no podía decir a nadie dónde vivía. Es decir, el colegio donde yo estudiaba, mi dirección era totalmente falsa. Mis amigos en general, salvo amigos muy íntimos del club, conocían dónde vivía. Era una situación un poco especial, ¿no? Tu llegada al fútbol y a Vélez en particular, ¿cómo se fueron dando los pasos? Para hablar también del otro marco de tu vida, el marco deportivo, que nos cuentes si tuviste algún maestro, modelo, referente que seguís reivindicando, algún hecho que te llevó a ese desenlace, que es el desenlace soñado para la mayoría de los futbolistas, que es debutar en primera, alguna vez en un club de fútbol. Sí, nosotros en Vélez conformamos un equipo muy competitivo. Tal es así que en séptima división salimos campeones de la división inferior de séptima. Y en ese momento estaban los Cebollitas, por ejemplo, en Argentinos Juniors. Y Diego Armando Maradona estaba a punto de debutar. Y el partido que teníamos que jugar con Argentinos Juniors en séptima división, la dirección técnica de Argentino decide bajar a Diego, que estaba entrenando en ese momento en primera división, bajarlo a séptima división para jugar contra nosotros. Ese partido lo ganamos 4-1, Diego es expulsado, le dan 5 fechas de suspensión,
y eso retrasa su debut, que al final es el debut con Talleres de Córdoba, pero Diego tendría que haber debutado mucho antes. Por lo cual, la verdad que nosotros en divisiones inferiores el equipo que teníamos era muy bueno, entonces en Vélez ya se nos veía como la posibilidad de una promesa importante para el futuro, y tal es así que de ese equipo varios hemos llegado a debutar en primera división. José Luis, te interrumpo. ¿Se está viendo la foto que yo compartí del equipo? Sí. Bueno, ¿por qué no mencionás dónde estás? Bueno, vos estás en cuclillas, sos el segundo de la derecha a la izquierda. El segundo de la derecha. Y no cambiaste mucho. Sí. No, sí, sigue cambiado porque al final hoy tengo el pelo blanco y lacio por las canas, pero tenía el pelo muy rizado, sí. Sabés que de ese equipo que estamos compartiendo, que este es un lindo ejercicio memorístico también, hay dos jugadores que no le saqué la ficha, a los demás los conozco a todos. Si me ayudás, sí. Empezamos arriba de izquierda a derecha. El primero no lo conozco. ¿Te acordás vos quién es? Dante Sanabria, ¿te refieres de izquierda a derecha? Dante Sanabria. Dante Sanabria. Después viene Moralejo. Exacto. Carlitos Isquia, técnico de Boca. Sí. Horacio Rodríguez, un defensa central que jugó también en River. Bartero, portero. Y Osvaldo Piazza, que estuvo preseleccionado para el Mundial de 78, luego quedó fuera, pero enseguida se fue al fútbol extranjero y hizo una carrera muy importante en Francia. Osvaldo Piazza. Después abajo el otro que no ubiqué es el primero de la derecha, o de la izquierda, mejor dicho. El primero de la izquierda es Hugo López, que jugó en Unión de Santa Fe. Luego viene Bujedo, luego viene Castro, Pepe Castro. Bueno, vengo yo y viene Pedro Larraqui. Bueno, perfecto. Dejamos de compartir ahora. Es una digresión que queríamos hacer, un ensayo como para que tengamos un contexto deportivo. Y salió bien, que esto en el Zoom no está garantizado nunca con una persona como yo, que todavía estoy aprendiendo a manejarlo. Pero bueno, esto nos ubica en tiempo y espacio en tu etapa como futbolista. Y de esa generación de futbolistas nacidos entre 1960, como Diego Maradona, que justamente el viernes cumple 60, se armó un gran equipo del que yo quisiera que nos hables, que es este Sol del año 79, campeón mundial juvenil, por primera vez la Argentina en un torneo en Japón. Sí, yo me remito tal vez a una expresión de César Luis Menotti. Él recuerda a ese equipo como el equipo que él ha tenido que mejor fútbol ha realizado. Y eso evidentemente es un honor, es un placer poder escuchar eso de César, porque realmente lo era un equipo de una inmensa capacidad futbolística, con un trato del balón excelente, exquisito, muy potente ofensivamente, y el recuerdo es inmenso, es inigualable, ¿no? No solo por el aspecto futbolístico, sino hoy en día tenemos un WhatsApp entre todos los compañeros que habitualmente nos escribimos y nos hablamos en él, por lo cual era un grupo humano que quedó muy fuerte de aquel compromiso y de aquel mundial. Hoy en día tenemos una amistad muy fuerte, muy grande, muy profunda, aparte de, evidentemente, el hecho de que ha sido uno de los equipos que ha sido reconocido como uno de los equipos que mejor fútbol ha jugado en el fútbol argentino. Yo me salté un año, porque bueno, la referencia en cuanto a vos es el Mundial 79, pero un año antes se juega el Campeonato Mundial del 78, que es el acontecimiento deportivo emblemático de la dictadura, o durante la dictadura. ¿Qué recuerdo tenés vos previo a ese viaje a Japón del Mundial 78? ¿Cómo lo viviste desde afuera de la cancha, o si llegaste a ver un partido? No lo hemos conversado y esto te lo pregunto por primera vez. Sí, no, yo iba a los partidos, iba al estadio, pero a mí me gustaría destacar que el Mundial del 78 es un proceso que inicia César Luis Menotti en el año 74, después de mucho tiempo Argentina no ganar absolutamente nada a nivel internacional. Es decir, parece como que el Mundial 78 lo tenemos ahí como
como algo que ha sucedido, pero tiene una importancia y una magnitud tremenda a partir de que César Luis Menotti lo que hace en el año 74 es, a partir de una filosofía, de su particular filosofía de entender el fútbol, de interpretarlo, de tomar conciencia de que el fútbol argentino era un fútbol muy competitivo y que no se sabía hasta ese momento por qué circunstancia no había tenido mayor triunfos a nivel internacional. Menotti decide conformar un grupo donde empieza a trabajar después del fracaso del Mundial de 74, que empieza a trabajar de forma profesional, convenciendo al jugador argentino de que podía ser competitivo con el jugador europeo, cosa que en ese momento no se tenía. Y entonces ese proceso que hoy tenemos que agradecer, entre otras personas, a César Luis Menotti, de haber conseguido que el fútbol argentino se colocara a nivel internacional como uno de los mejores del mundo, que en el día de hoy podamos exportar jugadores a cualquier liga del mundo, de que el jugador argentino tenga un prestigio, y que yo creo que arrancó, evidentemente el fútbol argentino tenía en los años anteriores un prestigio, pero lo tenía de forma interna. Podemos recordar grandes equipos como la Máquina de River o jugadores importantes, pero no había tenido prestigio a nivel internacional. Y eso lo ha conseguido, y hay que decirlo con la boca y con las palabras bien en grande, que ha sido producto de César Luis Menotti y de, evidentemente, la inmensa categoría de los jugadores que se tenían en el Mundial 78. Pero que ha sido un proceso, que ha sido algo que ha sido planificado, que no ha sido casual, que no ha sido fortuito, que ha sido planificado para poder conseguir ese prestigio a nivel internacional. José Luis, a ver si recordás, apelo a tu memoria, dónde es esta foto donde apareces con un gesto de afecto de César hacia vos, compartiendo mesa con dos compañeros de la selección. Sí, esto el restaurante no lo recuerdo, pero bueno, yo he tenido la suerte que justo esta foto fue sacada por un fotógrafo amigo de Clarín, pero César venía saludando uno por uno, había entrado más tarde en el restaurante y venía saludando uno por uno en fila, y justo tuve la suerte de que el fotógrafo sacó esta foto, y que para mí es un recuerdo muy, muy grato, muy bonito. Ahí estás con Rossi, si no me equivoco, y con Gabriel Calderón. Con Calderón y con Rossi, sí, con los dos. Grandes amigos, y grandes futbolistas, evidentemente. Ya durante ese transcurso del torneo mundial, bueno, pasan cosas, incluso cuando el equipo sale campeón, hay una entrevista célebre que se le hace a Videla cuando termina el torneo, lo ponen en contacto con César, estas cosas que hacía el periodismo seguidista de la dictadura, ¿no? Que apoyaba el régimen cívico-militar con José María Muñoz a la cabeza, bueno, ¿qué noticias te llegaban de lo que pasaba en la Argentina mientras vos estabas allá? No, noticias nos llegaba poco, porque estábamos muy concentrados en lo que era el torneo. Lo que sí, luego fue evidente que el régimen instrumentalizó de alguna manera el triunfo del Mundial del 79, y lo instrumentalizó porque a la gente le había cuajado mucho el comportamiento futbolístico del equipo, había un entusiasmo, y lo vio como una gran oportunidad, porque en ese momento se estaba en Argentina, en Buenos Aires, ya había una comisión de derechos humanos de la OEA que estaba haciendo una revisión de alguna manera para comprobar determinadas denuncias que habían surgido a nivel internacional respecto a derechos humanos, y se encontraba en ese momento en el país. Por lo cual nosotros teníamos que regresar desde Tokio directamente a Ezeiza, y de forma muy precipitada vimos que eso se cambió totalmente. Llegamos en un avión a Río de Janeiro, de ahí en un avión de cabotaje nos desplazaron al aeropuerto Jorge Newbery, y de ahí en helicóptero al campo de fútbol de Atlanta, para ser llevados en micro directamente a ver al genocida Rafael Videla. Entonces todo eso se cambió en última instancia para de alguna manera
el régimen aprovechar un poco el festejo de la gente por el triunfo futbolístico, aprovecharlo de manera intencionada. Vos regresás a la Argentina y ahora vamos a hablar de un hecho que prácticamente la mayoría de la gente no conoce. Tuve el gusto de compartir un artículo en Página 12 con vos, ¿te acordás? Sobre la segunda gira tuya por Japón. Sí. Pero ya en condiciones bastante insólitas, porque ya no se trataba ni de un torneo oficial, ni de un campeonato mundial, ni de tu propio equipo Vélez Sarsfield, aunque tal vez había sido ya transferido, dado a préstamo a Unión, no recuerdo bien. De manera que me gustaría que compartas con los 98 participantes que tenemos en este momento en el Zoom, que compartas esa historia de tu segundo viaje a Japón, porque es muy curiosa y está vinculada fuertemente a la presencia de dos personajes, uno un genocida del régimen y otro su hijo, el hijo de ese genocida que era futbolista. Sí, aparte se puede percibir muy bien lo que es la impunidad, ¿no? Cuando se está en un régimen militar y donde los personajes que lo manejan se sienten totalmente impunes. Esto sucede que Argentino Junior con Diego Armando Maradona tenía firmado un contrato con la Federación Japonesa de Fútbol. Pero resulta que el campeonato se estaba jugando en Argentina. Y entonces Diego Armando Maradona no podía ir a esa gira. Por lo cual, al señor Suárez Mason se le ocurre armar un equipo de jugadores que habían estado campeones del mundo del juvenil en el año 79 en Japón, con algunos jugadores de la reserva de Argentinos Juniors, y enviar ese equipo, que realmente no era nada competitivo, tal es así que la Federación Japonesa de Fútbol, cuando percibe de que realmente no es el primer equipo de Argentinos Juniors ni de Maradona que está viajando para allá, para ese cuadrangular, sino un equipo de reservas y de jugadores que eran de otros equipos, para mí me resultaba realmente increíble que yo, teniendo contrato con Vélez, jugando para Vélez Sarsfield, de 24 o 48 horas después tenía puesta la camiseta de Argentinos Juniors en Tokio. Esto sucede porque el presidente de Vélez en ese momento me llama de un día para otro y me dice: tenés que viajar a Japón, me lo han pedido de muy arriba, no vas a poder decir que no, tenemos ya un contrato firmado y vas a tener que jugar para Argentinos Juniors este campeonato. Bueno, tal es así que fue un equipo armado de forma tan precaria que perdimos los 2 primeros partidos y nos vinimos para Buenos Aires, para Ezeiza. Lo curioso es que cuando llegamos a Ezeiza aparece el señor Suárez Mason, en la cual gente de la delegación se había traído cantidad de televisores. En aquella época Japón era la panacea en el mundo tecnológico, por lo cual estaba adelantado muchísimo tiempo con respecto al resto del mundo. Entonces aparecían los primeros equipos de música, los primeros televisores así importantes. Y apareció este señor con la idea simplemente de que todos esos bultos, que eran varios, pudieran pasar sin ningún tipo de control en dirección, me imagino que en ese momento a su casa, con la particularidad de que esa delegación también estaba su hijo, que entre otras cosas se armó para que su hijo pudiera participar de esa gira y de poder debutar supuestamente, entre comillas, en el primer equipo de Argentinos Juniors. Por lo cual es una anécdota de lo que habla cómo se mueve la impunidad a nivel político y deportivo cuando la manejan genocidas y gente deshonesta que hemos tenido la desgracia de que dirigieran este país durante algunos años. Sí, es muy curiosa la historia. El hijo de Suárez Mason se llama Marcos, si no me equivoco es arquitecto o ingeniero, había debutado en el ascenso en San Telmo y jugado en algún otro equipo, y termina, después de un vacío en el tiempo, que son 2 o 3 años, que yo no sé si siguió jugando, pero aparece en esta gira para que el padre le diera el gusto al hijo,
y termina jugando la Copa Quirín, que ese es el torneo que ustedes habían disputado. Es muy curiosa la historia, nosotros la escribimos y los invito a los alumnos y alumnas de nuestra materia, Comunicación, Deporte y Derechos Humanos, a explorar en esta historia e incluso tenerla como un disparador para alguna investigación futura, porque es de esas que no tiene casi parda, no tiene una referencia inmediata o próxima. Así que estas cosas pasaban durante la dictadura cívico-militar. Y también pasaba que unos años después, muy pegado a estos acontecimientos, Mundial 78, Mundial Juvenil 79, la gira en que va José Luis con otra camiseta que no era la de Vélez, ocurre la Guerra de Malvinas. Y ocurre que en la Argentina el deporte sigue, el fútbol no se para, y se siguen disputando los campeonatos. ¿Dónde te sorprende ese momento del conflicto en el Atlántico Sur, donde perdieron la vida tantos conscriptos, jovencitos, sin formación militar, que fueron a parar ahí, incluso algunos todavía están en el mar sepultados con el crucero General Belgrano? ¿Cómo viviste ese momento en aquella etapa? ¿Dónde estabas? Sí, ahora te contesto, Gustavo, pero quería hacer una puntualización respecto a la anécdota anterior. Sí. Que hay que pensar de que mientras el señor Suárez Mason se llevaba esos televisores y esos aparatos de música por la aduana, en el país todavía los centros de exterminio que él manejaba, que eran varios, se seguía torturando, se seguía matando y se seguía tirando cadáveres al Río de la Plata. Por eso la perversidad y lo inaudito de este tipo de comportamientos, ¿no? De alguien que tenía cárceles a su mando en Buenos Aires de forma ilegal y se presentaba en un aeropuerto a llevarse 3 o 4 televisores, ¿no? Eso Sí, habla un poco... Dime, sí. No, que, a ver, yo me ocupé bastante de Suárez Mason, he escrito bastante, incluso le dediqué un capítulo en un libro. El capítulo del libro se llama El Club del Señor Suárez, porque él se hacía llamar Suárez a secas. Para Sí, que el no carnicero, ¿no? ¿Qué? El carnicero le llamaban. Sí, a ver, él se hacía llamar Suárez a secas, como decía, por eso yo le puse el Club del Señor Suárez, o el Club de Pajarito, porque era su seudónimo. Y hay que decir también que este personaje siniestro nunca fue condenado, porque murió antes de recibir condena, cuando ya estaba procesado, se había fugado a Estados Unidos, con lo cual incluso para sus propios pares, otros genocidas, esto lo ponía en una situación más peyorativa, o estaba visto como un traidor o alguien que se había escapado. Pero bueno, yo te hice esa pregunta referida a Malvinas, Sí. y bueno, me gustaría que la compartas acá con los chicos y las chicas. Sí, a mí me pilla la guerra de Malvinas en Unión de Santa Fe. Estaba jugando en Unión en ese momento. Aparte con la particularidad, y creo alguna vez haberlo hablado contigo, de que esta era una guerra mientras el campeonato del fútbol argentino se seguía disputando. Algo también inaudito, ¿no? Inexplicable. Es decir, teníamos una guerra en el sur de nuestro país y el fútbol argentino se seguía disputando. Es decir, era algo que uno lo analiza en el tiempo y resulta francamente inexplicable, ¿no? Yo estaba en Unión de Santa Fe y fue evidentemente un momento muy, muy delicado, muy, muy sufrido, porque también fue como esas banderas al viento de un régimen que necesita una aceptación y hay que decir que gran parte de la sociedad argentina cayó en esa trampa, digamos, ideológica y política de la necesidad de que las Malvinas sean nuestras, que eso es evidente y que nunca se tiene que dejar de solicitar, pero que sí recordar que mucha parte de la sociedad argentina cayó en esa trampa, ¿no? De una guerra, a mi entender, inútil, una guerra vacía y una guerra con muchos chicos que cambiaron figuritas, cambiaron cromos por bayonetas y que sufrieron no solo la muerte, sino aquellos que regresaron, el olvido y el dolor, ¿no?
En esta foto que estamos compartiendo ahora, desafío a los más jóvenes a ver si reconocen a quién está con José Luis, que integraba también aquel seleccionado juvenil de 1979, campeón en Japón. Siguió una trayectoria en el fútbol, no solo como delantero, sino como técnico, hasta nuestros días. Bueno, lo dejo como pregunta, como para ir calentando motores después, cuando ustedes, estamos ya a 45 minutos de la entrega del Zoom, vamos a continuar un rato más, hasta y media más o menos, y me gustaría que la última media hora sea más de ida y vuelta, más con ustedes como partícipes necesarios de la charla con José Luis, y le hagan preguntas, vayan pensándolas. Sol, mi apoyo insustituible, va a recibir en el chat las preguntas como para que nosotros recibamos las inquietudes de ustedes para transmitirle a José Luis. Nos quedamos ahí. 8 personas que ya dijeron Ramón Díaz. Era fácil la pregunta, pero bien. Bien. Sí, otro que no cambió tal vez demasiado, cambió políticamente por ahí, no sé. Pero a lo que voy es, después de esa etapa durante Malvinas, el fútbol que se seguía jugando, tu paso por Unión de Santa Fe, ¿cómo sigue tu carrera, tu trayectoria deportiva después de ahí? Bueno, de ahí me compra Huracán y a los 6 meses hacemos una gira por Europa. Y se da la circunstancia que un secretario técnico del Salamanca, en ese momento un club de primera división de España, su secretario técnico me había querido llevar a España en el año 81, al Castellón. En ese momento yo no me quise ir, generé un gran enfado en Vélez Sarsfield, pero no me quise ir porque estaba el Mundial del 82 y bueno, uno siempre tenía la esperanza de poder llegar a jugar el Mundial con la selección argentina. Y entonces se generó una lista de 40 intransferibles que la generó Menotti. Yo estaba dentro de esos 40 intransferibles, pero surgió esa posibilidad y Menotti me dijo, si existe la posibilidad de irte al fútbol español o al fútbol exterior, no pierdas esa oportunidad. Bueno, al final decidí no ir y, digamos, 4 años después, ese mismo secretario técnico estaba en Salamanca y nada, prácticamente se acordó todo el acuerdo con Huracán en España y me tuve que quedar ahí directamente con lo que tenía porque no me dejaron regresar. Debuté esa misma semana para el Salamanca, no me dejaron regresar a Argentina, solo pude volver a final de año en el espacio de la fiesta navideña. Luego del Salamanca pasé al Logroñés y ahí tuve una lesión neuronal muy fuerte, quedé paralítico, paralizado de cintura hacia abajo, tuve una recuperación en silla de ruedas, luego en muletas y luego al año poder caminar normalmente, pero bueno, tuve con 25 años que dejar de jugar al fútbol profesional. Un sueño trunco, un momento doloroso en tu historia de vida, pero al mismo tiempo que te potenció para otras cosas, digamos, como para caer en esa frase remanida que hay vida después del fútbol, ¿no? O hay vida después de lo que uno amó, quiso hacer, fue su vocación temprana. ¿Qué pasó después en tu vida cuando ocurre eso? Digamos, lo primero que encontraste que fue demostraciones de solidaridad. ¿Cómo, te quería preguntar incluso algo que hemos conversado un poco por arriba, ¿cómo reaccionó el mundo del fútbol en relación a vos y a lo que te había pasado? Bueno, no, reaccionó muy bien. Es decir, yo tenía contrato con el Logroñés 2 años más, por lo cual empecé un proceso de rehabilitación, a ver si al final podía llegar a recuperar para volver al fútbol profesional. Los médicos, los neurólogos me decían que iba a ser imposible, bueno, al final sí lo fue imposible, pero yo tuve que permanecer esos 2 años de alguna manera relacionado con el Logroñés. Y ahí surge una persona para mí entrañable, que es Jorge Valdano, que de alguna manera se pone en contacto conmigo y decide, un poco por iniciativa de los dos, pero
por iniciativa de él, organizarme un partido homenaje del Logroñés con figuras del fútbol internacional que estaban en ese momento militando en el fútbol europeo. Y entonces, bueno, se hizo ese partido homenaje donde participaron campeones del mundo del 86 como Burruchaga, Olarticochea, Troviani, el propio Jorge Vandano y algunos jugadores extranjeros del fútbol español. Por lo cual, para mí ha sido este tipo de comportamiento o esta actitud por parte de estos importantes jugadores argentinos, para mí es una muestra inolvidable de la generosidad del jugador argentino y del jugador en general. En general, a veces hablamos del futbolista como un ser egoísta, individualista, y no es así. Es decir, nosotros dentro de lo que es el mundo del fútbol argentino, del fútbol mundial, conocemos cómo palpita y cómo late el jugador y es muy generoso y muy solidario. En tu paso por España conociste a un personaje con el que estamos ahora compartiendo la foto, uno de los grandes futbolistas de la historia del fútbol mundial en el siglo XX. En algún momento seguramente estaba entre los 3, 4 mejores jugadores mientras estuvo vigente y que después dejó su impronta y su huella. ¿Qué nos puedes decir de este personaje holandés? Bueno, Johan Cruyff fue evidentemente entre los 5 jugadores más grandes de la historia del fútbol mundial, pero aparte fue uno de los personajes que ha hecho algo para mí increíble en la historia del fútbol, que es cambiarle la mentalidad futbolística a un país. Es decir, Johan Cruyff tuvo la oportunidad a través de sus conocimientos cambiarle la mentalidad futbolística a España. Cuando yo llego al fútbol español, el fútbol español era un fútbol conservador, un fútbol de contragolpe, un fútbol donde si empataba 0-0 de visitante era prácticamente un triunfo, un fútbol mezquino. El fútbol le llamaban el fútbol de la furia, es decir, el fútbol, la selección española de ese tiempo era la furia, era todo fuerza, todo sacrificio. Se le importaba muy poco el balón y la pelota. Y llega Johan Cruyff al Barcelona y a partir del Barcelona le cambia toda la imagen, toda la cara a un país, porque no le cambia solamente al aficionado del Barcelona, le cambia a un país porque el resto de España termina entendiendo que es la mejor forma de jugar, la forma que mejor se alcanzan los objetivos, y por eso luego él genera el Dream Team, el famoso Dream Team del Barcelona, pero luego toda la escuela del Barcelona, a través de la Masía y del fútbol de primera división, pasaba por la mentalidad futbolística que tenía Johan Cruyff. Y por eso alcanza Guardiola. Es decir, mucha gente conoce al Barça a partir de Guardiola, pero Guardiola no deja de ser un producto de la escuela futbolística de Johan Cruyff. En el marco de este diálogo con José Luis Lanao, que tiene que ver con la comunicación, con el deporte, con los derechos humanos, que es lo que le da vida a nuestra cátedra, a la materia que hacemos con Sol, con Nico, con Luis, con Cecilia, con Valerio. Quiero nombrar a mis compañeros que siempre están dando una mano y trabajando palmo a palmo en la virtualidad. Yo quisiera preguntarte ya en la última etapa y previo a las preguntas, ¿cómo transcurre tu vida hoy en España? Que nos cuentes, a ver, ¿cómo fue que abrazaste el ejercicio de periodismo? Esta no deja de ser una facultad de periodismo y estamos en el marco de la Tecnicatura de Periodismo Deportivo. Vos sos un escriba de prosa, como dije antes, excelsa, con mucho valor agregado, muy versada, con citas históricas vinculadas a cualquier área de la cultura, que siempre enriquecen un texto. Y no lo digo por mí, sino lo digo también porque es la devolución que uno recibe de comentarios de algunos lectores. ¿Cómo es tu vida hoy, José Luis? Bueno, mi vida hoy está muy relacionada con el periodismo. Ahora actualmente no hago periodismo en España, hice durante 20 años en el grupo Vocento, aquí en
aquí en Logroño, en la comunidad autónoma de La Rioja, que es la comunidad más pequeña de España. Y evidentemente aquí el tema periodístico donde vivo es bastante reducido, entonces poco a poco lo he ido dejando, hasta que, bueno, surgió la posibilidad de hacer algunas colaboraciones con Página 12, que es lo que estoy haciendo actualmente. Una de mis pasiones también es el arte gótico, por lo cual estoy permanentemente estudiando y revisando documentos del arte gótico, entre otras cosas porque en Europa hay mucho arte gótico, digamos prácticamente el 90% del arte gótico se encuentra en Europa, y entonces estar tan cerca de los sitios donde poder visitar y poder estudiar me permite, bueno, uno de mis grandes placeres, que es el arte gótico. ¿Seguís manteniendo algún vínculo con la política, el fútbol, digamos, esos campos de actividad que tuviste ya desde la infancia? ¿Cómo te relacionas con estas cuestiones y sobre todo de la Argentina, digamos? ¿Qué es lo que seguís del país? Supongo, bueno, yo ya sé que sos un ávido lector, pero ¿cómo lo estás viviendo hoy este momento en pandemia? Bueno, con una crisis inédita para la historia de la humanidad en términos de lo que se conoce del siglo XX para acá, ¿no? Porque el antecedente más inmediato de una pandemia es la de la gripe española de 1918 y ya pasaron más de 100 años. Sí. Políticamente en España estuve colaborando con Podemos, que Podemos nace a partir de la crisis, de la gran crisis financiera y capitalista del 2007, del 2008. Surge un movimiento muy fuerte a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, que había tenido comportamientos muy neoliberales para nuestro gusto, y surge Podemos con una fuerza electoral muy fuerte, consigue casi alcanzar al Partido Socialista Obrero Español en las primeras elecciones, y entonces aquí en Logroño yo tuve algún tipo de colaboración con ellos, pero luego Podemos en La Rioja, en Logroño, tuvo algunos conflictos entre líneas internas, y entonces preferí mantenerme un poco al margen, y en este momento no estoy haciendo ninguna militancia, digamos, política. Pero sí es cierto que el tema de la pandemia ha generado una nueva crisis. No hay que olvidar que España llegó a contar con 1.000 muertos al día hace 3 meses atrás. Ahora hemos tenido un rebrote. Bueno, Logroño a partir del viernes, la capital de La Rioja, a partir del viernes va a estar confinada otra vez, porque estamos alcanzando cifras de 240 muertos al día, ¿no? Entonces es una crisis que está padeciendo muchísimo a nivel laboral, a nivel industrial, a nivel económico, y no sabemos hasta dónde deben estar realmente los límites de esta situación y de esta crisis. Pero bueno, lo prometido es deuda. Como nos queda media hora y 2 minutos, vamos a empezar, y veo que se acumulan las preguntas en el chat, ya van 16, si no me equivoco. Sol, tenés vos toda la apertura de esas preguntas en tus manos para que le traslades a José Luis con el nombre del alumno, alumna, las inquietudes que se van juntando en el chat. Bueno, Gustavo, José Luis, les cuento, en realidad tenemos, bueno, en la despedida de Fernando Signorini, que habló de un excelente testimonio tuyo, José Luis, y por otro lado, vamos, no sé si Juan Pablo Zangara quiere hacer la consulta a él, si no la leo yo, no tengo inconveniente. Juan, ¿estás por ahí? Que la hagan, sí, claro. Bueno, la hago yo entonces, ¿sí? Dice, una pregunta para el maestro Lanao. Cruyff es uno de los 5 más grandes jugadores de la historia, y en su opinión, ¿cuáles son los otros 4? Y después dice, otra más, ¿qué jugadores, en su opinión, han contribuido con los derechos humanos en el deporte? Bueno, yo sin entrar en comparaciones, lo haría por décadas. Del 50 al 60 Di Stéfano, del 60 al 70 Pelé,
del 70 al 80 Maradona, perdón, del 70 al 80 Cruyff, del 80 al 90 Maradona y del 90 en adelante Lionel Messi. Para mí esos han sido los grandes jugadores del fútbol mundial. Y la segunda pregunta, perdón. José Luis, la segunda era ¿qué jugadores, en tu opinión, de acuerdo a lo que vos consideras, han contribuido verdaderamente con los derechos humanos en el deporte? Bueno, hay varios, pero me quedo con Diego Armando Maradona como figura representativa de lo que no suele ser habitual en el fútbol profesional. Una persona, un futbolista como Diego, se podía callar tranquilamente, no molestar a sus sponsors o no molestar a las empresas de este liberalismo o neoliberalismo económico galopante que sufrimos, y sin embargo no se calla, sin embargo abraza a las madres, a las abuelas, a los hijos, abraza de forma combativa tantas luchas de la gente más humilde, más pobre, de donde él vino, por lo cual me quedaría, englobando a todos esos deportistas, me quedaría con Diego como referente universal de lo que debería ser el jugador o el deportista profesional. No olvidarse de dónde viene, no olvidarse que hay una sociedad afuera que sufre, que padece hambre, que padece miseria, que somos privilegiados porque de alguna manera vivimos en condiciones muy buenas, pero que hay un mundo, una realidad afuera que debemos proteger y que debemos cuidar. Bien, José Luis, vamos con las preguntas. Hay una consulta más. Aquí dice, ¿qué pensás de la iniciativa de los clubes de crear secretarías de género y cómo llevan este tema en España? Sí, no, para mí es sumamente importante que se entienda la igualdad de género en la actividad que he podido desarrollar, que en este caso fue el fútbol. En España hay una avalancha de peticiones para desarrollar en clubes de barrio, en asociaciones, el fútbol femenino, por lo cual es una realidad, todavía no tiene la potencia y la envergadura del fútbol masculino, pero se le está dando mucha visibilidad. Cosa que también se le está dando mucha visibilidad intentando en Argentina, y recordar que Página 12 tiene un compromiso muy fuerte, sobre todo la sección deporte es muy fuerte con el fútbol femenino y con el deporte femenino en general. Quedaste sin audio, te muteaste, Sol. Sí, no, ahora sí, ahora... Estamos. Me dejaste muda con tu respuesta, José Luis. Bien, vamos con una pregunta más. ¿Qué director técnico te dejó enseñanza aparte de Menotti? Es problemático porque a Menotti yo lo conocí con 19 años y siempre he dicho que he empezado al revés, ¿no? Cuando es lo mismo que un estudiante de filosofía tenga su primer año de carrera Aristóteles o Spinoza. Resulta complicado. Entonces, pero después de Menotti, he tenido un entrenador, Felipe Mesones, aquí en España, que no, evidentemente no es conocido en Argentina, pero que para mí así fue muy importante en el aspecto humano y en el futbolístico. Bueno, y vamos con la última que está por aquí, pero bueno, obviamente invitamos a todos y a todas a preguntar, aprovechen. Tenemos esta es una oportunidad inigualable, ¿sí?, de preguntarle directamente a José Luis. Una más, José, dice, ¿qué nos podés contar sobre el periodismo deportivo de España? ¿Qué similitudes y diferencias considerás que tiene con el periodismo deportivo que tenemos aquí en Argentina? El periodismo argentino a nivel deportivo es un periodismo de un nivel muy, muy alto. Ya roza prácticamente el lirismo y la prosa que se puede encontrar en la literatura. El periodismo español es un periodismo mucho más limitado, con un perfil donde el sensacionalismo intenta llegar y alcanzar un poco a la sociedad, ¿no? Por lo cual yo he tenido la suerte de leer periodistas argentinos
de mucho talento durante mucho tiempo y durante muchos años. Tenemos ahí el caso, aquí a nuestra derecha, por lo menos a mí en mi perfil, en la derecha de Gustavo como, no solo como periodista deportivo, sino como un investigador de temas sociales, políticos, de muchísimo interés. Y creo que el nivel del periodismo deportivo en Argentina es muy elevado. No solo con respecto a España, sino muy elevado a nivel europeo. Me permito, Sol, intervenir con una cuestión, porque sé que es un tema que a José Luis lo preocupa, es una inquietud que me transmitió hoy. Él quisiera decir algo en relación a lo que pasa con la educación en el mundo, y no digo que va a ser un vuelo rasante de un estudio comparado, pero nos quiere hacer un comentario, reflexión, que yo le propuse hacerlo ya sobre el final de la charla, como para que los chicos y chicas que cursan la tecnicatura y todos aquellos que han sido invitados y están participando ahora, tengan datos claves que José Luis va a aportar sobre la educación en el mundo y tomando en cuenta un programa específico y lo que ocurre en determinados países. ¿Qué te parece? ¿Me escuchaste, José Luis? Sí, te escuchaba. No, lo que habíamos conversado sí, hoy. Estaba entrecortado, pero te he escuchado, sí. Dale. Bueno, si escuchaste el pie, me gustaría que desarrolles esa idea y la compartas con los participantes de este encuentro. Sí, del hecho de que estamos en un espacio educativo, en un ámbito educativo, quería buscarles un poco la experiencia que se vive en Europa respecto a la educación. A veces en Argentina tenemos el mensaje de que la educación privada es mejor, tiene un nivel más elevado, y yo lo que le quiero decir es que esto es un mensaje que tiene un componente ideológico detrás muy claro, que es uno de los pilares del neoliberalismo existente hoy en nuestros días, que es la privatización de la educación, la privatización de la sanidad. Y respecto a la educación, lo que le quiero decir es que ese mensaje es erróneo. Si quieren, lo pueden constatar a través del informe PISA. El informe PISA es el informe más importante que existe en el mundo en la comparativa educacional de los países. Los países que salen en primer término en estos informes son todos países en general del norte de Europa, donde la educación alcanza niveles de casi el 90% más de educación pública. En general, Finlandia, por ejemplo, es uno de los países que siempre sale entre los 5 del informe PISA y representa una educación pública del 97%. Solamente contiene un 1% de educación privada y un 2% de educación concertada, que quiere decir que es mixta. Hay fondos económicos del Estado hacia esa educación concertada. En Dinamarca, en Suecia, en Noruega, en Alemania, en los países del norte de Europa, la educación es pública. Por lo cual, les quiero dejar un simple mensaje: luchen por la educación pública, porque ese mensaje neoliberal de que la educación privada es mejor, sobre todo fomentada en la educación estadounidense, que se dicen parcialmente las cosas. Les voy a dar un dato. Obama reconocía hace exactamente 5 años que había terminado de pagar su crédito de $60.000 para acabar su carrera de abogado. Es decir, Obama tuvo que pagar $60.000 para ser abogado en Estados Unidos, alcanzando la presidencia de este país. Por lo cual, luchen por la educación pública, que es mentira que la educación privada en el resto del mundo es mejor que la pública. Es al revés. En los mejores países donde se consigue un mejor bienestar de vida, la educación es pública, casi en su totalidad. Bien. Sol, hay algunas preguntas ahí, creo, en el chat. Si querés las leo yo, léelas vos, como gustes.
Bueno, si querés leo la próxima que dice, Julio Ricardo Vila en una charla con las madres de Plaza de Mayo les dijo que no estaba enterado de qué sucedía en el país. Cuando fueron a Japón y a pesar de su juventud, ¿se imaginaba algo de lo que estaba pasando? En su verdadera dimensión, no. Es decir, yo porque tenía una militancia política y tenía una familia que hacía militancia política, sabíamos y conocíamos de determinadas personas que eran muertas o secuestradas, pero nunca en la dimensión que se alcanzó cuando llegó la democracia y pudimos conocer la cifra de casi 30.000 desaparecidos, ¿no? Yo he tenido en su momento gente cercana que sí, que había sido desaparecida y que su cuerpo no había sido encontrado en el momento en que yo integraba la selección del 79. Pero también en otros golpes de estados anteriores en el país, también yo a partir de mi padre conocía casos de secuestros y de tortura y de muerte. Pero desconocía totalmente la dimensión de la represión en el año 79. Hay una pregunta larga ahí, Sol, si querés la leo yo. Bueno. En realidad son dos. Como para ir cerrando, vamos a pedirles que si quieren hacer, porque tenemos que entregar a las 5 o unos minutos antes. La pregunta es de Mauricio Díaz. Dice, ¿por qué, esta es una pregunta eminentemente futbolística, ¿por qué, José Luis, la Liga Española no es competitiva? ¿Y qué pueden hacer la Liga y la organización en sí como para que no queden siempre primeros Real Madrid o Barcelona? Lo cual me parece que es bastante difícil de instrumentar. Sí, realmente va a ser bastante difícil cambiar esas dos posiciones. Yo creo que es competitiva, sobre todo a partir de los triunfos de la selección nacional. El fútbol español ha conseguido un nivel que no tenía antes, y un nivel competitivo a través del buen trato del balón, que eso es lo importante. Es decir, se hace un fútbol bastante generoso en España en estos momentos. Por lo cual creo que sí es competitiva, tal vez no a la envergadura de la Premier League, pero creo que detrás de la Premier League como liga competitiva viene la española, sin ninguna duda. Paso a una pregunta de Juan Ignacio da Costa, que dice que quería consultarte si para vos Ramón Díaz fue uno de los mejores definidores que viste en el área. Sí, Ramón Díaz yo lo completaría como uno de los más grandes delanteros que ha tenido el fútbol argentino, no solo definidor, sino buscando espacios en la demarcación, en la habilidad, en la velocidad. Fue un número 9 y un goleador de lo mejor que hemos tenido en el fútbol argentino, sin duda. Hago una breve interrupción y te hago una pregunta que se me ocurre a partir de ese interrogante que te hicieron recién. Cuando veías a esa sociedad dentro de la cancha, porque vos eras el suplente de Ramón en la selección juvenil, y sí, lo veías en ese diálogo futbolístico con Maradona, es evidente que esa dupla, tal vez porque eran muy jóvenes y después ya no jugaron juntos casi, salvo en la selección mayor de algunos partidos, debe haber sido una de las mejores duplas que uno vio, yo por lo menos, ¿no? Que soy contemporáneo tuyo, que podrían emparentarse sin temor a equivocarse demasiado con las grandes duplas de la historia del fútbol. Sí, esa dupla fue inigualable. Hay que pensar que en el Mundial Juvenil solamente un par de partidos que el resultado fue ajustado, los demás fueron resultados de 4-0, 5-0, es decir, ese Mundial Juvenil, la diferencia futbolística con el resto de equipos era enorme. Y en alguna oportunidad le he escuchado decir a Diego que cuando él tenía el balón en los pies y simplemente levantaba la cabeza y ponía el balón entre los dos centrales, ya sabía que Ramón ya había entrado en velocidad y que era imposible poder pararlo, con lo cual sí, era una dupla que era magnífica, sin ninguna duda. Sí, acá tengo una pregunta, José Luis, para vos sobre un tema importante que no tocamos, pero que sé que es de tu interés y te preocupa, de Marina Talarico, una compañera que trabaja conmigo en temas de periodismo,
y te pregunta qué opinión te merece la intención en el fútbol argentino de los intentos de meter las sociedades anónimas a lo que dé lugar, o sea, de que los clubes se conviertan en empresas, cuando en la Argentina históricamente son otra cosa, ¿no? Apuntan al bien común, son sociedades civiles sin fines de lucro. Sí, es muy interesante la pregunta porque es parte del sistema, de este sistema neoliberal, es decir, la sensación de que todo puede ser privatizado, hasta las pasiones, hasta la pasión futbolística puede ser privatizada. Hoy en Europa, grandes equipos, como puede ser el Manchester City, abre el estadio el domingo, el día del partido, y lo vuelve a cerrar. Es decir, no hay una actividad deportiva en ese club o social como puede pasar en Argentina, por lo cual la figura de la sociedad anónima en el fútbol argentino o en el fútbol mundial para mí es totalmente nefasta. Es decir, no se crea esa relación de pertenencia con el socio ni de integración dentro de la sociedad. Pasan a ser teatro. Lo que compran realmente los fondos de inversión y los multimillonarios compran un teatro donde se da un espectáculo futbolístico, cuando terminó el teatro, la gente desalojó la butaca, se cierra hasta el próximo domingo. Por lo cual hay que tener conciencia de que si pasamos a un sistema de sociedades anónimas en el fútbol argentino va a pasar exactamente esto. Lo que no sea rentable va a desaparecer. Por lo cual, a mi entender, es una política nefasta totalmente. Coincido plenamente, José Luis, y ahora sí, hago las dos últimas preguntas que tienen que ver en una facultad de periodismo con un concepto sobre los derechos humanos que es abarcativo, que se extiende a todas las cátedras. No puede dejar de estar presente una pregunta que hace Camila Ramenzoni sobre España. Si hay memoria activa en España sobre la dictadura franquista, pregunta Camila. ¿Piensa que habrá alguna vez justicia y se eliminará la ley de amnistía? Bueno, hay una ley que promulgó el gobierno de Rodríguez Zapatero, que se llama Ley de Memoria Histórica, donde, entre otras cosas, especificaba el hecho de recuperar sobre todo aquellos cadáveres que se encuentran todavía en las cunetas y que no han sido recuperados después de la guerra civil, sobre todo de combatientes republicanos, ¿no? Es un poco difícil de explicar porque el proceso de transición en España, el paso de la dictadura a la democracia, provocó un silencio muy fuerte, más o menos protegido, intentando protegerse al sistema democrático que nacía. Tal es así que a los pocos años hubo un intento de golpe de Estado otra vez muy fuerte, en el año 81, y entonces la sociedad española entendió en parte de que había que olvidarse de las rencillas de antaño y de la guerra civil, e intentar avanzar en ese proceso democrático débil, avanzar de una manera dejando un poco el pasado. Pero claro, ya hemos pasado más de 40 años, o casi, de aquel proceso de transición. Entonces, hay muchos sectores de la sociedad que hace tiempo ya que están intentando y intentar remover todo este proceso de transición. Se ha conseguido algo importante con la salida de Franco del Valle de los Caídos, y ha sido bastante cuestionada también desde el punto de vista histórico aquí en el país, porque hay que reconocer que aquí hay una derecha bastante ultramontana, ¿no? Bastante mesiánica, que sigue sintiéndose post-franquista y que es difícil dialogar con ella en algunos temas muy delicados de lo que sucedió en la guerra civil, ¿no? José Luis, la última pregunta ahora sí es de Gonzalo Seguí, tiene que ver, y seguimos con España, sobre la lucha de deportistas respecto a la independencia de diferentes regiones de España. Entiendo que la pregunta apunta a hasta dónde se comprometen los deportistas en las luchas regionales como se dieron en Cataluña o históricamente el País Vasco, teniendo en cuenta la nacionalidad como parte de la identidad y como un derecho. Pregunta Gonzalo Seguí.
Es un tema que dentro del deporte en general, los deportistas de cierto nivel intentan no entrar en este tema porque es un tema que ha dividido mucho la propia sociedad, en este caso catalana o vasca. La sociedad catalana está muy dividida. Se calcula que hay un 49% de población que quiere la independencia y un 51% que no la quiere, por lo cual a veces no hay que hacer un análisis de los territorios que de alguna manera piden la independencia como algo uniforme, como podría ser el caso de Escocia. En Escocia se consiguen porcentajes muy altos de autodeterminación y de independencia. Tal vez en la sociedad catalana, que es la sociedad que se ha hecho más visible a partir de la independencia, se estaría en un 50% cada. Por lo cual es muy difícil llegar a un encuentro. Entonces el deportista que tiene una cierta convicción ideológica sobre este tema intenta no entrar. Se ha dado el caso, por ejemplo, por trasladarlo al fútbol, el caso de Gerard Piqué, que se ha manifestado en varias ocasiones a favor de la independencia, pero a su vez ha estado en la selección española jugando, por lo cual ha recibido elogios y ha recibido críticas, porque de alguna manera si tú te identificas con una parte de tu territorio para que sea independiente, no se visualiza muy bien que luego participes de ese Estado nacional español que de alguna manera te está oprimiendo, ¿no? Pero en general se mantiene un poco al margen el deporte respecto al tema de autodeterminación e independencia. Bueno, José Luis, ¿querés agregar algo más? Bueno, decinos si te parece, alguna reflexión final, cómo te sentiste. Creo que hemos conseguido hacer un encuentro muy provechoso para todos, con tu aporte, por supuesto, con tu experiencia de vida, con todo lo que difundiste más allá del deporte, del fútbol, lo que te trajo acá, ¿no? Que no es solamente haber sido jugador, pues yo te conozco bien y más allá de tu faceta como exfutbolista. Por eso me gustaría que dijeras, si querés, unas palabras finales, y si no, vamos a ir cerrando la actividad. No, simplemente decirles a todos, ha sido un placer compartir esta charla con vosotros y solamente decir lo que dije antes. Por favor, proteger la educación pública. La educación es el futuro y protegerla. Proteger la educación pública. Que no sea una bandera de usar y tirar. Que sea una bandera para siempre. Bueno, Sol, Nicolás, que lo veo ahí, Andrés, si quieren decir alguna frase del estribo. Yo, más que nada, bienvenidos. agradecerle a Gustavo Andrés López, el director de la carrera, por este espacio, por este octavo congreso, por demostrar que la educación no se detiene ni aún en pandemia. Agradecerle a José Luis por el compromiso, ¿sí? Como dijo Gustavo, un compromiso que va más allá del deporte, que tiene que ver con la memoria y con la justicia, y con este compromiso con nosotros, con construir este espacio desde donde él está, ¿sí? A todos y a todas, porque nos interpela, porque la memoria nos interpela, porque es necesaria una historia activa, dinámica, y contada por quienes no tuvieron la voz oficial en ese momento. Así que bueno, agradecerles a todos y a todas. No sé si alguien más quiere decir alguna palabra, Andrés. Tomo el guante, en realidad no iba a hablar, digamos, pero tomo el guante de la invitación de Gustavo a hacerlo y en principio nada, gracias, es lo que me sale decir. Gracias a José Luis allá en España por la predisposición, por la hora que es y estar ahí al pie del cañón y por iluminarnos a todos con sus palabras. La verdad que fue realmente un placer. Y tengo en el celular unos cuantos mensajes que me están diciendo lo mismo, qué buena esta charla, qué interesante, gracias. Y yo la verdad que le doy gracias a todos y todas los que hacemos posible el espacio, ¿sí? Gustavo, que fue el ideólogo de la charla, todo el equipo de cátedra que se puso a disposición y que trabajó un montón para hacerlo posible. Y a José Luis, ni hablar, allá desde España. La verdad que de entre todo lo malo que nos pasa, algo bueno tiene esta pandemia y es que permite que podamos
tener a José Luis dentro de un congreso. Hubiera sido imposible en la dinámica de nuestros congresos presenciales poder disfrutar la palabra de él, pero sobre todo quiero darle las gracias a los que de verdad son el corazón de este congreso, que son nuestros y nuestras estudiantes. Digamos, sin todos y todas los que están ahí, siendo parte de esta charla, la verdad que no tendría sentido. Por supuesto, agradecer a cada docente que hay unos cuantos que están ahí, a graduados que también se suman desde diferentes lugares del país, e incluso desde fuera del país. La verdad que para todos es nuevo esto de estar dando clase a distancia y sobre todo de estar organizando eventos a distancia, pero si hay algo bueno tiene es que uno puede encontrarse, aunque sea por la cámara, con caras que hace un montón que no veía, y que quién sabe cuándo nos íbamos a ver en términos de coordenadas de tiempo y espacio. Así que agradecido nuevamente a todos los que están ahí, a todos los que hicieron posible este lugar, esta charla, este congreso que va a durar hasta el viernes y que lo vamos a poder disfrutar muchísimo todavía. Y bueno, nada, a disposición para lo que necesiten esta semana, las semanas que vienen y todo este tiempo, porque como dijo José Luis, esto es la educación pública, es la educación pública que tuvo que ponerle el pecho a circunstancias muy difíciles. Lo hablábamos hoy a la mañana en otro espacio, digo, el aquí y ahora de tener que dar respuestas, la verdad que es lo que nos está encontrando ahora. Así que muchísimas gracias, José Luis, por, bueno, robustecer de alguna manera este mensaje. Gracias, Gustavo, gracias, Sol, gracias a todos y todas los que están. Y bueno, nos seguiremos viendo en estos días en las diferentes actividades, construyendo esta educación pública que tenemos que defender. Muchas gracias, Andrés. Bueno, los despido con un aviso, que es que a los alumnos de Comunicación, Deporte y Derechos Humanos, esta charla que está siendo grabada por Sol, la vamos a subir a la web de Cátedras para que ustedes la revisiten, la consulten, se saquen dudas, bueno, porque es parte de la actividad académica de la materia. De manera tal de que en las próximas horas, a lo sumo calculo mañana, porque tal vez haya alguna dificultad operativa, pero bueno, nos vamos a reencontrar la semana que viene, como siempre, en el teórico y en el práctico. Esta es una actividad teórico-práctica de la materia. Gracias a todos por estar nuevamente, y disculpa si alguna de las preguntas que hicieron no las pude transmitir a José Luis. Y un abrazo especial para vos allá en España, José Luis. Gracias a vosotros. Gracias a vos. ¿Todo bien, no? Está silenciada. Ahora sí, excelente todo, Charo, muy bien, y te entregamos el espacio. Felicitaciones. Y 58 con 100 personas que han estado acá, así que más que contento. Bueno, buenísimo. Esto es gigante, Charo, mucha suerte, ¿sí? Dale, hablamos. Besos. Dale, besos.